El pronunciamiento de Riego fue un alzamiento militar contra el gobierno de Fernando VII que tuvo lugar el 1 de enero de 1820 en el pueblo sevillano de las Cabezas de San Juan y proclamado por el comandante Rafael del Riego ante las tropas que estaban esperando para embarcar a América. Bueno, para entenderlo mejor vamos a retroceder un poco en el tiempo. Después de la invasión francesa y la posterior guerra de independencia, España se encontraba sumida en un periodo de inestabilidad política. En 1814, el rey Fernando VII había regresado al trono y había comenzado a restringir las libertades civiles y políticas promulgadas por la Constitución de 1812. Esto sumado a la ruina económica que vivía el Estado, entre otras cosas porque se había reducido el tráfico mercantil y la llegada de oro y plata de los territorios de la corona en América, debido a que las colonias americanas aprovecharon la entrada de Napoleón en España para iniciar sus procesos de emancipación. Todos estos factores provocaron un gran descontento entre algunos sectores de la población que decidieron actuar mediante conspiraciones, tramas y alzamientos que provocaran un cambio de rumbo en el gobierno de España. Hasta 6 fueron las conspiraciones que se desarrollaron durante el sexenio absolutista, es decir, de 1814 a 1820. El levantamiento de Riego sería el último de una larga serie de pronunciamientos que tuvieron lugar en este periodo, pero el único que tuvo éxito. ¿Pero qué es exactamente el pronunciamiento de Riego? A finales de 1819 se habían dado las condiciones para el desarrollo de una nueva conspiración contra el gobierno de Fernando VII. Por un lado, en Andalucía se habían reunido unas fuerzas expedicionarias de unos 15.000 soldados que esperaban a ser embarcados para sofocar la sublevación que estaba teniendo lugar en los territorios españoles en América. Un problema de logística provocó que el embarque se retrasara demasiado en el tiempo. Esto aumentó el malestar de unos soldados ya descontentos que eran reacios a embarcarse rumbo al nuevo continente para luchar en una guerra y unos territorios de los que poco sabían. Además estaba la pésima situación de los barcos con maderas medio podridas y unas condiciones higiénicas nefastas. Mientras esperaban ser embarcados, las condiciones de los soldados tampoco eran muy buenas. De hecho, la propagación de un brote de fiebre amarilla entre los soldados obligó a dispersar las tropas a varias zonas de Andalucía. Mientras tanto, los liberales de Cádiz llevaban ya tiempo conspirando contra el gobierno de Fernando VII. En los meses previos al pronunciamiento se llevó a cabo una intensa labor de propaganda entre la tropa, desanimándola a embarcar en aquellos deplorables barcos. Los conspiradores pretendían conseguir el apoyo de algún mando militar que permitiera dar solidez a la conspiración y llevar a cabo el pronunciamiento. Después de intentarlo con varios mandos militares, finalmente consiguieron el apoyo de Rafael del Riego, que controlaba algunas de las guarniciones acantonadas en Andalucía. El 1 de enero de 1820, Rafael del Riego se puso frente a sus tropas y pronunció su famosa proclama donde insistió en 2 puntos clave. 1. Conseguir el apoyo de los soldados haciéndoles ver lo peligroso de embarcarse en aquellos barcos podridos. Y en segundo lugar, la defensa de una constitución que asegurase los derechos de todos los ciudadanos. Una vez conseguido el apoyo de sus soldados, Riego marchó a Cádiz, donde se reuniría con el resto de tropas y conspiradores y desde esa ciudad proclamara la defensa de la Constitución de 1812 y extender el pronunciamiento por todo el país. Sin embargo, los rebeldes no pudieron tomar Cádiz, quedando bloqueados entre la isla de León y las tropas que el gobierno había enviado para sofocar la sublevación. La situación para los rebeldes parecía atascada, pero Rafael del Riego decidió desbloquearla. A finales de enero marchó junto a unos 1.500 soldados por Andalucía con el fin de conseguir apoyos para su causa. Tras él salió Enrique O'Donnell, conde de la Bisbal. Le dio alcance en Marbella, donde hubo un enfrentamiento y Riego perdió a muchos de sus hombres. Aún así, continuó la marcha hacia Málaga y de allí pasó por distintos municipios hasta llegar a Córdoba a principios de marzo de 1820. Perseguido en todo momento por el conde de la Bisbal, Riego se refugió en Sierra Morena y de allí, con ya apenas un puñado de hombres, llegó a Extremadura, acercándose a Portugal por si finalmente se veía obligado a pasar la frontera. Su marcha a Extremadura estuvo motivada en parte por la idea de que el pronunciamiento había fracasado. Lo que no sabía Riego era que sus actos fueron tomados como ejemplo por otras guarniciones militares que se fueron alzando contra el gobierno de Fernando VII. Así, a partir de los últimos días de febrero, La Coruña, Ferrol, Vigo, Murcia, Zaragoza o Barcelona, entre otras, se sumaron a la revolución. En muchos de estos lugares se fueron creando juntas provinciales que fueron jurando la Constitución de 1812. Uno de los hechos claves para el triunfo de la revolución fue cuando el día 4 de marzo el conde de la Bisbal llegó a Ocaña, cerca de Toledo, proclamó la Constitución allí mismo. Las noticias del éxito que estaba teniendo la revolución llegaron a la corte. Fernando VII decidió entonces actuar y frenar el ímpetu revolucionario con la promesa de una convocatoria de Cortes al modo tradicional, pero esta promesa llegó ya demasiado tarde. El pueblo de Madrid salió a la calle en protesta contra el gobierno de Fernando VII y a favor de la Constitución.
El día 7 de marzo, el rey afirmaba: siendo la voluntad del pueblo, me he decidido a jurar la Constitución promulgada por las Cortes Generales y Extraordinarias en el año 1812. En los días sucesivos se liberaron presos políticos y se creó una Junta Provisional Consultiva a imitación de las Juntas Revolucionarias Provinciales que se habían creado allí donde la revolución había triunfado. El día 9 de marzo Fernando VII juró la Constitución y al día siguiente se publicó el Manifiesto a la Nación, donde el rey mostraba su intención de ejercer la voluntad del pueblo. Marchemos francamente y yo el primero, por la senda constitucional. El rey aceptaba la Constitución, pero del mismo momento de su juramento realizó todos los esfuerzos posibles para derribarla. El éxito del pronunciamiento de Riego puso fin al sexenio absolutista y se iniciaba una nueva etapa del reinado de Fernando VII, el trienio liberal.